Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a esta presentación, a agradecer vuestra presencia online en esta presentación que voy a llevar a cabo. Y bueno, antes de empezar con toda la materia que os quiero comentar, primero presentarme. Soy Benjamín Tiquet, soy el Product Manager de las soluciones Yanitza en nuestra empresa, en Cidesa. Y bueno, antes de entrar en materia, os voy a comentar un poco para los que no nos conozcáis quién es Cidesa, quién es Yanitza y bueno, cuál es la relación entre estas dos empresas, ¿no? Aprovechar para deciros que he puesto un momento la cámara para los que no me conozcáis, que sepáis quién soy, que se podáis ponerme cara al menos, pero para el resto de la presentación voy a dejarla apagada simplemente por optimizar lo que son los recursos de Internet. No me gustaría que hubiera algún problema por tener la cámara encendida. Entonces, simplemente paramos la cámara. Y bueno, lo que os comentaba, en principio me gustaría primero comentaros quién somos. Bueno, quién es Yanitza. Yanitza es una empresa alemana que está situada en la ciudad de Lanao, cerca de Frankfurt, y es una empresa que se fundó en el año 1961, pero que en el año 86 creó una filial totalmente independiente, conocida como Yanitza Electronics, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, que se dedica a diseñar y a fabricar analizadores de red eléctrica, medidores de red eléctrica y software de gestión de los datos que producen estos analizadores. Aquí a la derecha tenéis el director general de Yanitza, el señor Marcus Yanitza. Y esto en cuanto a Yanitza. Cidesa. ¿Quién es Cidesa? Cidesa es la empresa española a la que yo pertenezco. Cidesa es una empresa que fue fundada en 1976 y desde nuestros orígenes nos hemos dedicado a la corrección del factor de potencia, lo que nos convierte en decanos en España en la compensación de la energía reactiva y el filtrado de armónicos. Esto, digamos, es el negocio principal de Cidesa, o viene siendo el negocio principal desde hace muchos años, pero hoy no vamos a hablar de esto. Y entonces me quedaría explicaros lo que es esa relación Cidesa-Yanitza, ¿vale? Porque veréis este logo, lo habréis visto detrás de mí también en la presentación. ¿Qué significa Cidesa-Yanitza? Bueno, pues Cidesa-Yanitza es el logo que utilizamos para decir al final que Cidesa es el partner en exclusiva para toda España de Yanitza desde hace más de 5 años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que cualquier cosa que se hace en España que tiene que ver con las soluciones Yanitza se hace a través de su partner exclusivo oficial, que somos Cidesa. Por eso, por ejemplo, esta presentación la estamos haciendo directamente una forma conjunta entre Cidesa y Yanitza. Y un poquito lo que os quería contar de quién somos y cómo es nuestra relación. Bueno, pues un poquito antes de entrar en materia, sí que me gustaría que ya os quede claro esto que es lo que os voy a hablar durante toda la presentación, y es que Yanitza es el único sistema que es capaz de ofrecer la solución hardware y software para gestión energética, calidad de red y monitorización de corriente diferencial en una sola herramienta. Lo que vemos aquí. He querido poner una matriz porque creo que se ve bastante claro. Somos capaces de Energy Management, gestión energética, Power Quality, ¿vale? Calidad de red, y RCM, de monitorización de corriente diferencial, corriente de fuga. Perdón. Y ahora entraremos a ver cada una de estas tres funciones, pero antes de entrar puramente en materia, me gustaría poner algunos ejemplos donde ya están implantados los sistemas Yanitza. Es decir, antes de contaros un poco qué es lo que hace, sí que me gustaría que os hicierais a la idea de dónde se puede aplicar lo que hoy os voy a contar, ¿no? Al final se entiende que vamos a hablar de centros de datos, pero me gustaría poneros algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Entity Communication en Hong Kong es una empresa que confía en los equipos Yanitza. Como veis aquí abajo, tiene 800 analizadores que utiliza para monitorizar su instalación.
Tenemos también empresas tan importantes como Equinix, que confían también en Yanitza. En este caso también es un edificio en Hong Kong. Tenemos también entidades del peso de HSBC, confían también en los equipos de Yanitza. Otras empresas dentro del mundo de telecomunicación, como puede ser China Unicom. Y bueno, centrarnos un poco más en Europa, también me gustaría poneros algunos ejemplos y he pensado que puede ser unos buenos ejemplos eShelter, como empresa que tiene varios centros de datos en los que confía también en los equipos Yanitza, también Volkswagen, o también hay ejemplos como T-Systems, por ejemplo, ¿vale? Estas empresas, y algunas más que no aparecen aquí porque tampoco es cuestión de poner 200 ejemplos, pero sí que para que os hagáis una idea creo que es suficiente, pero este tipo de empresas son las que confían en los sistemas Yanitza para la monitorización de sus CPD. Y bueno, después de contaros quién somos y algunos de nuestros proyectos a nivel mundial, me gustaría entrar en materia lanzando una pregunta que más tarde podemos discutir. ¿Creéis que es necesario medir, monitorizar y alarmar un CPD o una instalación en general? ¿Creéis que es necesario? Bueno, nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Imaginaros que este es el coche, vuestro coche que veis por la mañana cuando os subís para ir al trabajo. Imaginaos que esto es la información que tenéis. ¿Os atreveríais a arrancar el coche y aventuraros a llegar al trabajo con esta información? Posiblemente no. O imaginaros que en vez de ir al trabajo vais a hacer un viaje de varios cientos de kilómetros. ¿Os atreveríais a meter la llave en este coche, arrancar y tirar hacia adelante? Muchos de vosotros seguramente pensaréis que no, ¿no? Estaremos todos de acuerdo en que a todos nos gusta más tener información, tener un panel de control en el que sepamos pues, el estado de nuestro depósito de la gasolina, si tenemos algún aviso por alguna posible emergencia, qué tal tenemos el aceite, al final, cómo tenemos la presión de los neumáticos. Toda esa información, cada día tenemos más información y es un poco a lo que vamos, para intentar siempre tener más información para estar más seguros. Pues aunque os parezca mentira, muchas de las instalaciones actualmente arrancan, si no de esta forma, sin tener ningún dato, prácticamente con muy pocos datos. Entonces, viendo la diferencia entre esto y esto, os vuelvo a hacer la pregunta con la que empezaba, ¿no? ¿Creéis que es necesario medir, monitorizar y alarmar? Pues bueno, nosotros en Fidesa, en Yanitza, creemos fielmente que sí. ¿Por qué? Porque como dijo Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Por tanto, es muy interesante medir, monitorizar y alarmar nuestros CPD. Una buena forma de hacerlo es utilizando la solución completa hardware y software de Yanitza, que es capaz de medir con precisión cada uno de los niveles necesarios en los CPD, como lo que vemos aquí, desde la acometida principal hasta las mismas PDUs. Además, el software, que aquí os he querido poner un pantallazo, en este caso, bueno, el software Yanitza, que se llama GridBiz, es un software de monitorización y gestión que nos ayuda a ver el estado de nuestra instalación de un modo sencillo e intuitivo. Pero bueno, si hablamos de medir, es decir, de la obtención de datos, tenemos que pensar en el modo adecuado de medir. Al final, aquí quiero poner una frase que creo que refleja un poco lo que significa, ¿no? La diferencia entre creer y saber está en medir. Pero, ¿cómo tenemos que medir? Nosotros pensamos que hay que medir de manera continua. ¿Por qué? Porque una medida puntual al final refleja una imagen de un momento dado, pero no refleja el verdadero histórico o el verdadero comportamiento de una instalación. Entonces, la forma adecuada de medir pues es siempre de manera continua, arrojando datos históricos, en el caso de Yanitza, por ejemplo, a nivel hardware y software, porque los equipos son capaces de almacenar datos en su propia memoria interna, hacen de su propio data logger, y a nivel software, porque a través del software somos capaces de generar bases de datos, ya sea una SQL o ya sea otro tipo de bases de datos, que podemos almacenar en un servidor o en un ordenador.
Luego también es importante medir, pero solamente medir, por ejemplo, en energía, solamente medir kilovatios hora, hoy en día sí es mucha información, pero a veces no es la información suficiente, porque al final queremos relacionar esos kilovatios hora con algo, kilovatios hora por metro cuadrado, kilovatios hora por empleado, o bueno, también hay otro tipo de ratios, como en el caso de los TPDs, pues el más común, el QE, que lo utilizamos para tener más información y saber el estado de nuestra instalación. Entonces, lo que nos permite los sistemas de Janitza es generar este tipo de ratios, generar este tipo de KPIs. Al final, la idea es tener un análisis de todos esos datos que medimos, ¿no? Y una vez que tenemos claro cómo debe ser el sistema de medida, tenemos que pensar en la monitorización, en obtener información que nos ayude a reducir el coste energético, ¿vale? Mejorar la eficiencia general, conocimiento del reparto de consumos en nuestra instalación, al final una transparencia, que sepamos cómo, cuándo y dónde se producen ese tipo de consumos, de manera que seamos capaces de reducir el consumo de CO2, lo cual nos llevará obviamente a mejorar nuestra huella de carbono, de cara a ser más eficientes en este caso. Y además de medir y monitorizar, es importante también tener el conocimiento de lo que sucede, lo que nosotros llamamos alarmar, ¿vale? Tener un conocimiento de qué está pasando. Por eso el sistema Janitza es como un vigilante 24/7 que nos permite generar alarmas desde el software, desde el hardware y adaptarnos a los desvíos de los consumos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema es capaz de enviar alarmas desde el propio programa, desde el GridBiz, que ya os he comentado antes, pero también es capaz de hacerlo de forma autónoma cada uno de esos equipos porque tiene un mini PLC integrado que nos permite ese mini PLC programar algoritmos de manera que podamos generar alarmas, ¿vale? O otro tipo de acciones. Al final se programa a través del lenguaje YASIC, que es un poquito lo que veis aquí, como un poco lenguaje gráfico, a través de o a partir de unos objetos que están ya predefinidos, de manera que es muy sencillo, muy intuitivo. Y también si hablamos de los equipos, tenemos que hablar de la posibilidad de multiprotocolo. Los equipos Janitza son multiprotocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la posibilidad de comunicarse en diferentes protocolos de comunicación y que además puede hacerlo de forma paralela. Podemos estar hablando varios protocolos al mismo tiempo sin que eso haga que uno se estorbe con el otro. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, pues nos permite una fácil integración dentro de otros sistemas de monitorización, como puede ser un DCIM, puede ser un BMS o puede ser un SCADA. Y si hablamos de medir, es importante nombrar la ISO 50001. ISO que nos ayuda a obtener, pues un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Transparencia en los consumos, una reducción continua del consumo energético, una mejora continua y de sus costes, por supuesto. Y al final lo que se permite con esa ISO 50001 es tener una monitorización continua de unos objetivos, de manera que si esos objetivos no se cumplen, seamos capaces al final de tomar unas medidas correctivas para poder llegar a cumplir esos objetivos. Si estáis pensando en obtener la ISO 50001, tened en cuenta que el software GridBiz está certificado precisamente para poder obtener esta norma ISO. Aquí veis, bueno, es un pequeño certificado, pero es un certificado de nuestro programa que habla de cómo obtener de ese certificado sobre la ISO 50001. Desde un punto de vista de la medida, una característica muy importante que no he querido dejar de nombrar es el hardware Janitza es que ofrece diferentes soluciones dependiendo del nivel de nuestra instalación que queramos medir. Desde equipos para acometida principal, pasando por cuadros secundarios, hasta llegar a nivel de circuitos secundarios o PDUs. Es un poquito lo que os he querido poner aquí, diferentes niveles, diferentes escalas, al final diferentes equipos. Y bueno, llegados a este punto, quería remarcar que antes de avanzar con las demás funciones del sistema, recordaros que las soluciones Janitza ofrecen datos, información y conocimiento para realizar la gestión energética de nuestra instalación, que son tres funciones importantes y necesarias a la hora de poder tener esa gestión energética en nuestra instalación. Y ahora vamos a hablar de equilibrio. Hasta ahora hemos hablado de gestión energética,
es decir, de cantidad de energía que se consume. Pero tan importante o más como la cantidad es la calidad de energía que recibimos. ¿Y de qué manera esa calidad de energía fluye por nuestra instalación? Por esto es importante el equilibrio entre calidad y cantidad. Ahora aprovecho y, como os he dicho antes, recupero la diapositiva anterior de nuevo sobre lo que ofrece el sistema Yanitza, porque quiero volver a poneros esta matriz, porque vamos a hablar de esa segunda columna, de ese PQ, de ese Power Quality o de esa calidad de red. Entonces, avanzamos del mismo modo que para la gestión energética. Los sistemas Yanitza ofrecen la posibilidad de medir, monitorizar y alarmar un sistema en todo lo que tiene que ver con la calidad de red, ofreciendo el hardware adecuado para medir en cada nivel y detectando los problemas de calidad de red. Yanitza nos ofrece también, gracias a la información que obtenemos, esos datos que necesitaremos para controlar nuestra calidad de red. De esta forma, igual que a través del hardware, a través del software, tenemos la información que necesitamos. Pero bueno, ¿por qué es importante que nuestro sistema mida calidad de red, además de energía, ese equilibrio que estamos hablando? Vamos a ver, pensemos un poco. ¿Conocéis alguna instalación que no haya tenido nunca problemas eléctricos? Problemas de tipo paro de máquinas, apagones de luz, una pérdida de alimentación de ordenadores o servidores, incendios en cuadros eléctricos o incluso en centros de transformación. Seguro que conocéis más de una que ha tenido este tipo de problemas, pero ahora viene la segunda pregunta que os quiero comentar hablando de calidad de red. ¿Conocéis alguna empresa que sepa lo que realmente le pasa cuando tiene un problema de este tipo? Que tenga la información suficiente para conocer la causa del problema. La verdad es que para poder averiguar las razones de nuestros problemas eléctricos es necesario tener datos. Y para tener datos fiables es necesario tener un sistema que incluya la supervisión de la calidad eléctrica de la instalación. Todos estaremos de acuerdo en que un buen sistema para la gestión energética es necesario si queremos detectar los potenciales de ahorro de una instalación. Pero si volvemos a lo que os he dicho antes del equilibrio, hay que tener en cuenta que también desde el punto de vista de calidad de red, prever los problemas o conocer las causas cuando estos se producen para evitar que se repitan, también supondrá un ahorro importante en paradas no programadas o en repuestos no contemplados. Pero todo eso está muy bien, pero ¿cómo sabemos si tenemos una buena calidad de red o no? Pues decidir si tenemos una calidad de suministro correcto o si en nuestra instalación la electricidad fluye de una manera adecuada no es algo arbitrario que decidamos nosotros dependiendo del estado de ánimo de cada mañana. No, la calidad de red eléctrica viene marcada por dos normas, que son la N50160 y la IEC 61204. ¿De qué hablan estas normas? Pues nos hablan sobre lo que podéis ver aquí. Cambios de tensión, armónicos, flickers, desequilibrios, fluctuaciones de frecuencia y transitorios. Como os acabo de comentar, tenemos dos normas para conocer el estado de nuestra red. La N50160 y la IEC 61204. ¿Pero qué abarca cada una de estas dos normas? Pues la norma N50560 nos dice cómo es el suministro de la tensión del lado de la compañía. Y la norma IEC 61204 nos dice cómo es ese Power Quality en nuestra instalación. Podríamos decir, a grosso modo, que la norma N50160 se suele tener más en cuenta en alta tensión. Aunque si el suministro es en baja, se puede evaluar también en baja. Y la norma IEC 61204 se utiliza normalmente a la parte de baja tensión para evaluar el estado de nuestra instalación. También para la calidad de red es importante medir siguiendo algunos criterios, como es de manera continua, con una frecuencia de muestreo de red adecuada, con una precisión de tensión e intensidad adecuada y con una clase de energía adecuada. Si utilizamos esas medidas o esas características de manera adecuada con la precisión que necesitamos y con las características que necesitamos, podemos conseguir cosas tan interesantes como lo que veis aquí. Bueno, pues podemos conseguir registrar cualquier tipo de problema en nuestra onda senoidal, cualquier tipo de transitorio
el equipo es capaz de detectarlo, registrarlo y si lo configuramos, pues de avisar a quien sea necesario avisar. De igual modo, si hablamos de valor eficaz, el equipo es capaz de detectar los microcortes, cualquier tipo de subtensión, sobretensión o sobrecorriente, el equipo será capaz de detectarlo. Y del mismo modo que para la gestión de energía, una vez tenemos claro el sistema de medida, tenemos que pensar en la monitorización. Aquí sería exactamente lo mismo. Una vez tenemos claro el sistema de energía, tenemos que pensar en la monitorización, que en el caso de Yanitza permite monitorización de la calidad de red eléctrica de manera continua. Otra vez insistimos en el tema de manera continua, siempre es muy importante. Además, lo que nos permite es visualizar, tener unos watchdog, unos vigilantes de manera continua sobre el estado de la calidad de red de nuestra instalación. De manera que sin necesidad de comprar ni estudiar las normas, seremos capaces de saber cómo está nuestra instalación. Aquí hay un pequeño ejemplo que, bueno, está todo correcto, entonces nos da un semáforo en verde. Así que lo que somos capaces es dentro del propio web server integrado, los equipos tienen un web server integrado al cual podemos acceder sencillamente a través de su IP, tecleando su IP. Y ese web server integrado tiene incluidas esas funciones de conocimiento de calidad de red a través de semáforos que nos indican si estamos cumpliendo o no la calidad de red, lo que hace que no sea necesario que una persona tenga que analizar los datos continuamente para saber si estamos dentro o no de los límites que marca la calidad de red. Es decir, no necesitamos un experto en calidad de red para saber si cumplimos o no. El equipo nos hace ya de traductor para ponerlo de una manera sencilla en nuestro conocimiento, en el conocimiento o en el conocimiento del usuario final. Al final, ¿qué tiene que por qué necesitamos esta monitorización? Hombre, porque si hablamos además de los centros de datos, es muy importante la disponibilidad eléctrica. Entonces, tener un control de esa calidad de red nos hará mejorar esa disponibilidad eléctrica que necesitamos y que es tan importante en un centro de datos, por supuesto. Y también, como en la medida energética, es importante tener conocimiento de lo que sucede. Algo que podemos hacer gracias a los informes de calidad automáticos de Yanitza. Informes de tipo disponibilidad eléctrica en el centro de datos, informes sobre límites transitorios y eventos, informes sobre corrientes residuales, informes de calidad de red, como las normas que hemos hablado, N50-160 y E61-4. Aquí os he puesto un pequeño ejemplo de lo que sería un informe de límites y aquí he puesto un pequeño ejemplo de lo sencillo que es interpretar un informe de calidad de red. Es tan fácil como aparece una página y nos dice cumplimos o no cumplimos la calidad de red. Y bueno, llegados hasta aquí, os vuelvo a poner la misma imagen que ya habéis visto un par de veces antes, porque como os he dicho, Yanitza ofrece gestión energética, que ya lo hemos hablado, calidad de red, que también acabamos de hablarlo, y finalmente monitorización de corriente diferencial, que es sobre lo que os voy a hablar ahora. Los equipos Yanitza ofrecen la posibilidad de medida integrada de corrientes de fuga a través de los tobidales adecuados. Monitorizar esto nos permitirá aumentar la seguridad tanto en la instalación como de las personas que en ella trabajen, pudiendo evitar así también paradas no deseadas, pero también riesgos más elevados como pueden ser incendios o incluso electrocuciones. Como curiosidad, os invito a buscar en Google esta imagen que sale aquí, ¿vale? MGM Grand Las Vegas o incendio MGM Grand Las Vegas de principios de los 80 para ver la importancia que puede llegar a tener controlar correctamente las corrientes de fuga. Si tenéis un ratito, por favor, leerlo y veréis cómo es muy interesante. Entonces, ¿por qué decimos que aumenta la seguridad humana una monitorización de corriente diferencial? Bueno, porque aquí os he querido poner una imagen de cómo influye esa corriente que pasa por nuestro cuerpo y como veis, no necesitamos demasiados miliamperios para notar que la corriente está pasando por ahí, ¿no? Como veis, con muy pocos miliamperios el cuerpo humano ya empieza a sentir las consecuencias de la corriente.
Por esto es importante la corriente diferencial sí, pero medirla con la suficiente precisión también. Pero bueno, por si no os parece lo suficientemente importante como para monitorizar las corrientes de fuga, nuestra propia integridad física, hay que decir que estas corrientes de fuga también pueden ser muy perjudiciales para nuestras instalaciones, causando problemas como, bueno, aquí veis corrosión en las tuberías, problemas, corrosión también en lo que serían los conectores. Al final, de alguna forma, ¿no? Generar un mal funcionamiento en diferentes conexiones si no están correctamente ajustadas. Al final, tener una corriente diferencial no controlada, pues nos puede generar disparos de protecciones, nos puede generar fallos en general, interrupciones en la comunicación, tener problemas en los sensores, que nos generen problemas incluso de sobretensiones, flickers o parpadeos en las luminarias. De manera que es interesante también desde el punto de vista, de las máquinas, de la instalación, por supuesto, tener controlado siempre esa corriente diferencial. Y bueno, ahora que ya sabemos los problemas que puede causar, ¿cuáles son los beneficios de una monitorización de corriente diferencial adecuada? Pues evitar un poco lo que os acabo de comentar en las dos últimas diapositivas. Es decir, que tener un buen sistema de corriente diferencial nos ayuda a incrementar la seguridad personal, la seguridad de funcionamiento, la disponibilidad del sistema. Al final, volvemos otra vez a lo mismo. Si mejoramos o evitamos focos de fallos, pues siempre vamos a mejorar esa disponibilidad de nuestro centro de datos. Nos ayuda también en reducción de costes, porque podemos ser más eficientes en la parte de mantenimiento preventivo, por ejemplo, y luego también es importante que incrementa esa seguridad contra incendios. Todo esto son beneficios que tenemos si tenemos una buena monitorización de corriente residual, que son unos beneficios bastante a tener en cuenta, y más en una instalación como un data center. Bueno, además, aprovechando que tengo aquí esta imagen, os quiero explicar una cosa sobre la imagen, que es que los equipos de Yanitza ofrecen una precisión de 0,05 mA, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Esta imagen, al final, lo que refleja es, bueno, una corriente residual o diferencial que va aumentando y, obviamente, un equipo de protección disparará cuando lo tengamos tarado para disparar. Si tenemos un equipo de monitorización de corriente diferencial, siempre en algún momento en que ese aislamiento empiece a fallar o que esa corriente de fuga empiece a ser mayor, podremos detectarlo y generar un aviso previo a que se produzca esa desconexión. Entonces, como os decía antes, los equipos Yanitza ofrecen una precisión de 0,05 miliamperios. Lo que hace muy interesante la monitorización utilizando analizadores de red frente a monitorización utilizando interruptores diferenciales con comunicación. Ya que, bueno, alguna vez alguien te dice, yo tengo un interruptor diferencial con comunicación, leo los datos de ahí, está muy bien, te ahorras poner esta monitorización, pero el problema es que la función de un interruptor diferencial es proteger y, por tanto, la precisión es mucho menor. Si un diferencial está tarado a 300 miliamperios y salta a los 170 y nos protege, pues posiblemente nadie se va a quejar. Por eso su función es proteger. Pero a la hora de monitorizar su precisión es mucho menor, con lo que es interesante muchas veces tener esa monitorización de corriente diferencial para poder de una forma más precisa saber qué es lo que está pasando en nuestra instalación. ¿Y qué es lo que ofrece Yanitza a la hora de medir corriente diferencial? Bueno, los equipos Yanitza son capaces de medir todo tipo de corrientes diferenciales, corrientes de fuga, tanto componente alterna como componente continua, como componente pulsatoria, así como corrientes de altas frecuencias. Pero lo interesante de Yanitza es que incorpora la medida RCM en el propio equipo, sin necesidad de tener ningún módulo adicional. ¿Qué quiere decir? Si aquí os fijáis en la imagen, tenemos las típicas entradas de tensión, tres fases y neutro, para corrientes de fase y corriente de neutro, pero además tenemos dos entradas para medir corriente diferencial, que son la I5 y la I6. Aquí se refleja que estos son los equipos de Yanitza y que directamente
están en el mismo equipo Yanitza sin la necesidad de poner o introducir ningún módulo adicional. ¿Y qué más nos ofrece Yanitza a este nivel RTM? Bueno, pues además de poder medirlo, esa corriente de fuga, nos ofrece, del mismo modo que antes hemos hablado, sus informes automáticos también para poder interpretar de un modo sencillo, aplicando el código de colores del semáforo, si tenemos o no fugas en nuestro circuito. Y bueno, hasta aquí un poco lo que os quería comentar de estas tres funciones, pero no me gustaría acabar la presentación sin contaros un poco más sobre el software de Yanitza. Os he hecho alguna pincelada, pero realmente es una parte muy importante del sistema y porque nos ofrece funciones tan interesantes como poder configurar desde un solo punto sin necesidad de tener que desplazarnos, hacer informes, que esto sí que lo hemos hablado, hacer informes desde el software de manera sencilla, de calidad de red o de corriente diferencial, con pocos clics de ratón. Es importante también que este software lo podéis descargar de nuestra web y es gratuito para proyectos de hasta 5 equipos. Y a nivel de base de datos sí que es interesante que sepáis que se puede trabajar con el REST Interface y después a nivel de integración desde el propio programa podemos trabajar con el protocolo PCUA, cliente-servidor, depende de lo que necesitemos hacer. Y luego a partir de aquí, pues bueno, un poco lo que hablamos, se puede monitorizar todos los equipos de un vistazo. Podemos monitorizar si tenemos una localización o un punto central y tenemos varias instalaciones repartidas por todo el país o por diferentes partes del mundo, podemos hacer una monitorización remota de diferentes localizaciones en un solo programa, en un solo punto. Y luego otra cosa que es muy importante también desde el punto de vista de acceso remoto es que permite modificar errores de cableado de la instalación de manera tanto in situ como remota, pero al final lo que nos permite es a nivel programa podernos conectar al equipo y si hay un toroidal que está al revés, si hay unos cables que están cruzados, sin necesidad de que nadie tenga que meter mano a cambiar las conexiones, podemos hacerlo directamente desde el propio equipo sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí ha sido toda una presentación un poco estática. Espero que os haya parecido interesante, pero para acabar sí que me gustaría poneros un poquito algo más de movimiento para que veáis cómo es el software Gridviz. Y bueno, aquí estáis viendo ya unas imágenes del programa, cómo funciona. Como veis es un software basado en web con el que podemos trabajar a través de unos widgets que ya están predefinidos, de manera que lo que veis aquí no hay que picarlo completamente, sino que podemos trabajar a través de diferentes widgets que ya vienen un poco, pues, digamos, prefabricados. Y a partir de aquí solamente tenemos que configurarlos. Podéis pensar, ¿todo el mundo puede tocarlo? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un departamento en el que podemos generar este tipo de programas o de visualizaciones, pero es cierto que también el cliente final, si tiene el conocimiento suficiente para poder trabajar con esto, nosotros perseguimos al final que el cliente tenga información y tenga la suficiente soltura como, si así lo considera, poder modificar lo que crea necesario. ¿Cómo? Pues como veis, aquí arriba tenemos un usuario al que accede o al que accedemos, con lo cual tenemos un nivel de usuarios o vamos a decir una gestión de usuarios, una administración de usuarios a la que podemos o en la que podemos gestionar los niveles de acceso de cada usuario, de manera que podemos tener un administrador o varios administradores que puedan programar y luego podemos tener diferentes usuarios. Usuarios que le podamos dar acceso a unas pantallas del software o a otras. Por ejemplo, ahora estamos viendo aquí la generación fotovoltaica, pues a lo mejor la generación fotovoltaica es interesante para un departamento de nuestra empresa, pero no para otro. Podemos decir, bueno, pues el departamento A puede ver esta pantalla, esta pantalla, esta pantalla, el departamento B podrá acceder a esta pantalla, esta pantalla y a esta pantalla, o la persona A o la persona B.
de manera que esa persona que accede puede ver solamente lo que nosotros, desde el punto de vista de administrador o la persona de la empresa que ejerza un poco el papel de administrador del software, le permita ver. Como veis, es un SCADA energético en el que tenemos pues diferentes opciones, ¿no? Podemos ver datos en tiempo real, podemos ver datos históricos, diagramas de barras, podemos ver KPIs en el propio gráfico, generar ese tipo de ratios. Al final podemos trabajar, pues como lo que veis aquí, diagramas un poco de funcionamiento, el diagrama Sankey, que nos permite, bueno, generar diferentes grupos para saber qué es lo que se está generando, cómo se está generando, de dónde viene o de dónde proviene esa energía que estamos consumiendo. Al final se pueden hacer muchas cosas a través del software de una manera sencilla. Como veis, es bastante visual. Entonces, simplemente es tener claro qué se quiere ver y cómo se quiere ver. Y a partir de aquí, bueno, pues es lo que os decía, simplemente sería diseñarlo y ver qué necesidades tiene cada cliente. Cosas como lo que os decía, ratios, pues kilovatios hora por empleado, kilovatios hora por metro cuadrado, un PUE podemos generar. Y bueno, hasta aquí un poquito lo que os quería enseñar. No, no quiero extenderme más, simplemente voy a dejaros nuestros contactos. Aquí tenéis el contacto de Cidesa, mi contacto en este caso, si necesitáis contactar con nosotros a nivel de Cidesa España, bueno, pues estaremos encantados de atenderos. Y si necesitáis contactar directamente con mi compañero Alessandro Tese, que es al final nuestro responsable desde Janitz, Alemania, de toda la zona España, Portugal y de toda la zona Latinoamérica, pues bueno, aquí tenéis su contacto también y él también estará encantado de poder atenderos. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, poneros en contacto con nosotros y estaremos encantados de poder atenderos. Muchas gracias, buenas tardes.